Hola de nuevo. Seguimos con el apartado 2 del tema 3, dedicado al segundo principio de la termodinámica y a la función entropía. Bueno, hemos visto en el tema anterior que el primer principio de la termodinámica viene en función de una magnitud que se llama energía interna. Bueno, pues el segundo principio está basado en una magnitud nueva denominada entropía y que se designa por la letra S mayúscula. ¿Qué debemos saber de la entropía? Pues que es una función de estado, por lo tanto, su cálculo se hará como incremento entre el estado final y el inicial, que es extensiva, es decir, que depende de la cantidad de sistema, y que sus unidades son Julio por mol y por Kelvin. Esta es la novedad respecto a las unidades de la entropía. ¿Por qué tiene estas unidades? Bueno, pues porque la entropía, de forma rigurosa, se calcularía con esta expresión que tenéis aquí, con la integral de la derivada del calor reversible partido de la temperatura. Nosotros no vamos a utilizar en este cuatrimestre esta expresión para hacer cálculos. Por tanto, lo único que quiero que sepáis es que para nosotros la entropía, a nivel abstracto, a nivel concepto, fijaros que ahí en esta ecuación que os he puesto última no hay un igual, hay un equivalente, es decir, que para nosotros la entropía es la relación entre el calor y la temperatura. Bien, ¿qué dice el segundo principio de la termodinámica? No lo vamos a demostrar, simplemente lo vamos a enunciar. Pero el segundo principio de la termodinámica tiene muchísimos enunciados, o sea, se puede formular de muchas maneras. Nosotros vamos a hacerlo de esta forma tan sencilla, que es aplicado a lo que es un proceso reversible o irreversible. Pues bien, el segundo principio de la termodinámica dice que en los procesos reversibles, los que ocurren en los dos sentidos, la entropía del universo no varía, es constante. La entropía al final y al inicio del sistema es la misma. O, enunciado respecto a los procesos irreversibles o espontáneos, dice que son aquellos donde la entropía del universo aumenta, es decir, que la entropía final siempre es mayor que la inicial. Dicho en otras palabras que os sonarán, todo aquello que ocurre de forma espontánea es lo que tiende al caos, porque ahora veréis por qué decimos esto. Bien, esta sería una forma de enunciar el segundo principio de la termodinámica. Traducido a matemáticas sería lo siguiente. Un proceso reversible es aquel en el que hemos dicho que la entropía aumenta, por lo tanto, el cambio de entropía del universo, que es la suma del sistema más el entorno, en el sistema reversible debe ser cero, porque el reversible no cambia la entropía, entonces no puede haber incremento de entropía. En cambio, en los irreversibles son aquellos en los que la entropía al final es mayor que al inicio. Luego la variación de la entropía del sistema más entorno debe ser positiva, mayor que cero. Pues ya tenemos también otra forma de saber en cuanto a la entropía cómo son los procesos espontáneos. ¿De acuerdo? Tenemos un nuevo criterio de espontaneidad. Los procesos ocurren de forma espontánea siempre que la entropía del universo aumente o la variación de entropía del universo sea positiva. Bien, ¿quién enunció el segundo principio de la termodinámica? Y el primero que nos lo dije. Bueno, pues lo enunció Clausius, los dos. En alemán, si alguno conoce el alemán, estas fueron sus frases para enunciar los dos. Muy bien, si lo traducimos, él lo que hizo fue sintetizar en dos frases el primer y el segundo principio. Primer principio, la energía del mundo es constante, es decir, solo cambia y se transforma, pero no desaparece o aparece. Y la entropía del mundo, del universo, lucha por alcanzar siempre un máximo. Muy bien, vamos a centrarnos ahora en un caso particular. Es decir, vamos a aplicar el segundo principio a un sistema aislado. Recordar del tema anterior que el sistema aislado es aquel que no intercambia ni materia ni energía con los alrededores. Por lo tanto, si no interacciona con los alrededores de ninguna de las maneras, los alrededores no se modifican. Si no se modifican, la entropía del entorno, que tiene que ver con su orden, es cero, la variación. Entonces, podemos decir que en un sistema aislado la variación de entropía del universo es exactamente igual que la del sistema. De manera que si en algún momento tenemos que hacer cálculos y el sistema es aislado, con calcular la entropía del sistema ya tenemos todo. Por lo tanto, para este caso de un sistema aislado, el criterio sería: es reversible si la variación de entropía del sistema es cero y es irreversible si la variación de entropía del sistema es positiva. ¿De acuerdo? Pero eso solo si es aislado. Y si no está aislado, pues si no está aislado, que esto hay que leerlo muy bien, siempre tenemos que tener en cuenta también y hacer cálculos de la variación de entropía de los alrededores. ¿Por qué?
Lo único que dice el segundo principio de la termodinámica es que en un proceso espontáneo lo que aumenta es la entropía del universo. Antes os decía lo del caos y demás. ¿Por qué? Pues porque la entropía, además de tener esa formulación matemática que hemos visto, podemos considerarla, en cuanto a un concepto, como una medida del desorden del sistema o de los alrededores. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imaginaos que nuestro sistema es una pila de ladrillos, que la podemos tener a la forma que está a la izquierda o a la derecha. Bueno, pues la forma de la izquierda, que está más ordenado, habría menos entropía, o sea, menos desorden. Entropía directamente correlacionado con desorden. O lo que es lo mismo, más orden. Y cuando los sistemas tienen más entropía es porque hay más desorden o menos orden. Por lo tanto, es una medida del desorden. Esta imagen está sacada de esta referencia. Bien, ¿cuándo podemos hacer estimaciones sin hacer cálculos, simplemente para hacer razonamientos de que la entropía del sistema aumente, o sea, que el sistema se desordene? Pues vamos allá. Depende de los casos. Centrémonos en el estado físico de una sustancia. Las sustancias pueden estar en forma sólida, donde todas las moléculas están muy ordenadas, en forma líquida, donde ya se adaptan al volumen del recipiente y se desordenan un poquito, o bien en estado gaseoso, donde ya tienden a ocupar todo el volumen que se les deje. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué está pasando cuando una sustancia pasa de sólido a líquido a gas? Que su entropía va a ir aumentando, su desorden va a ir aumentando. Por lo tanto, sin mirar datos y mirar tablas, ya podemos garantizar que la entropía de una sustancia gaseosa es mayor que la misma sustancia líquida o que la misma sustancia sólida. ¿Qué pasaría en el caso de una disolución, que es algo que nos compete a los químicos? Bueno, antes de preparar la disolución tenemos el soluto y el disolvente. Imaginaros que tenemos un soluto sólido y un disolvente líquido, pues esos tienen su entropía en cuanto a su desorden. Pero ¿qué pasa si los mezclo para hacer una disolución? Pues que la entropía aumenta, porque en la disolución las moléculas de soluto y disolvente se mezclan, el soluto se disuelve y aumenta el desorden. Por lo tanto, al formarse una disolución, a partir de sus elementos constitutivos, se desordena y aumenta la entropía. ¿Qué pasa en el caso ya de que tengamos una disolución pero de diferente concentración? Aquí tenéis 4 dibujitos donde la sustancia está a la izquierda más concentrada, a la derecha más diluida. Bueno, pues al diluirse lo que ocurre es que aumenta la entropía, se va desordenando, hay menos moléculas de soluto y pueden estar de más formas distintas colocadas entre el disolvente. Por lo tanto, que disminuya la concentración es un signo de aumento de entropía por aumentar el desorden. Obviamente, los procesos contrarios la entropía disminuye, es decir, si fuéramos de un proceso de una sustancia gaseosa, líquida o sólida, iría disminuyendo. Si una disolución hacemos que se evapore para el disolvente, para tener el soluto solo, pues también iría disminuyendo. Bien, ¿qué pasa si comparamos las entropías de los elementos químicos? Bueno, pues podemos decir de forma general que cuando aumenta el número atómico, aumenta el número de electrones que se pueden disponer y se pueden ordenar alrededor del núcleo y entonces aumenta la entropía. Por ejemplo, este es el hidrógeno y el oxígeno tiene más electrones tanto alrededor del núcleo como protones en el núcleo y más formas de estar desordenado. ¿Qué sucede en compuestos? Compuestos químicos que ya son agrupaciones de átomos. Pues si aumenta el número de átomos, también aumenta el desorden y la entropía. Por ejemplo, aquí tenemos el oxígeno, que es una molécula diatómica, o el ozono, que es una molécula triatómica. Bueno, pues entonces hay muchas más formas de disponerse en el espacio cuanto mayor es el número de átomos. Por lo tanto, mayor desorden. ¿Qué le ocurre a una sustancia si cambiamos la temperatura? Bueno, pues al aumentar la temperatura, las partículas atómicas se movilizan, aumenta su energía interna y se pueden mover con más facilidad. Por lo tanto, si aumenta la temperatura, también aumenta la entropía del sistema. Y en reacciones químicas, que es algo en lo que estamos nosotros fundamentalmente interesados, pues la entropía aumenta si el cambio en el número de moles es positivo, es decir, si en los productos hay más moles gaseosos que en los reactivos, porque recordar que incremento de N en química siempre lo vamos a calcular como la diferencia de moles gaseosos en los productos menos moles gaseosos en los
reactivos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver en cuanto a signos, porque a veces nos preguntan qué le sucede a la entropía, entonces podemos decir que la entropía aumenta o disminuye, pero a veces nos preguntan qué le sucede al signo de la variación de entropía. Bueno, pues entonces esto es de sentido común. En aquellos procesos en los que la entropía aumente, al final hay más que al principio, por lo tanto, cuando hagamos la resta de estado final menos inicial, el resultado será un número positivo. Pero en aquellos procesos en los que la entropía disminuya, el cambio será al final menos que al inicio. Cuando hagamos la resta, el signo de la variación de entropía será negativo. Por ejemplo, vamos a ver esta cuestión. Simplemente nos dice que predecir la entropía si aumenta o disminuye, simplemente eso. ¿De acuerdo? Entonces nos fijamos, son reacciones químicas, por lo tanto solo hay que fijarse en incremento de N. Veamos la primera. La primera no tiene gases en los reactivos y tiene 1, 5, 7 moléculas gaseosas en los productos. Por lo tanto, incremento de N será positivo, aumenta el desorden. Pues aumenta la entropía, ya que la entropía del gas es mucho mayor que la del sólido. ¿Qué le sucede a la segunda? De líquido a gas, pues lo mismo. El gas mayor que el líquido, incremento de N positivo, variación de entropía positiva. ¿Qué sucede en la C? Vamos a ver. Aquí hay una sustancia única, que es la sacarosa, en estado acuoso. Cuando dice AC significa que es una disolución a sólido. Bueno, pues esto era una disolución en la que había soluto y disolvente, se evapora el disolvente, pasa a sólido más ordenado, menos entropía. Por lo tanto, la entropía disminuye y la variación de entropía será negativa. Y en el último caso son todos gases, pero en los reactivos hay 3 moles y en los productos solo 2. Cuando hagamos 2 menos 3 nos dará un incremento de N gaseoso negativo y por lo tanto el sistema se habrá ordenado y habrá disminuido su entropía. Bien, vamos a ver esta cuestión. Atención, lo digo para que tengamos muy clarito estas cosas de la entropía. La pregunta sería, ¿por qué el agua de un charco? En una noche vamos a suponer que estamos en Pirineos, donde hace mucho frío, en invierno. ¿De acuerdo? Llueve, por la noche la temperatura baja de 0 grados y entonces cuando nos levantamos hemos visto que el agua del charco está en estado hielo. Es decir, el agua líquida ha pasado a sólida. Líquido a sólido. Para que ocurra esto, ¿qué vemos en el sistema? Que el sistema se ha ordenado, por lo tanto, la entropía ha disminuido. Entonces, si la entropía ha disminuido, ¿cómo puede haber ocurrido de forma natural? Cuando el segundo principio dice que de forma natural solo son espontáneos aquellos procesos en los que la entropía aumenta. Bueno, pues hay que contestar que sí puede disminuir la entropía, pero tenemos que saber qué entropía. ¿De acuerdo? Acordaros que el segundo principio se refiere a la entropía del universo. Esa es la que debe aumentar. Y si el agua se ha congelado de forma espontánea, seguro que ha aumentado la del universo. Pero como la del universo está formada por la del sistema más la del entorno, la del sistema ha disminuido porque se ha ordenado, pero entonces el entorno se ha debido desordenar y tener una variación positiva y además mayor en valor absoluto que la del sistema, para que el proceso haya ocurrido de forma espontánea.